¿Alguna vez te has sorprendido viendo a alguien sin las cualidades necesarias llegar a la cima? Es algo que ocurre una y otra vez. Personas que parecen no tener lo que se necesita para liderar, pero aún así alcanzan el poder, mientras los verdaderamente preparados quedan atrás, olvidados en las sombras. Es como si algo estuviera mal en todo esto. Piensa en Nerón, que en medio de la destrucción de Roma estaba tocando su violín, o en Elizabeth Holmes, que creó una compañía multimillonaria sobre una promesa tecnológica vacía. Este tipo de situaciones nos hace pensar, ¿realmente es una casualidad que los más incapaces sean los que más poder tienen? Hoy vamos a explorar la mente de Nicolás Maquiavelo, un pensador que habló con brutalidad sobre el poder y la incompetencia. Sus ideas, aunque antiguas, siguen aplicándose en todo lo que vemos hoy, desde grandes corporaciones hasta el ámbito político. La verdad incómoda es que, en muchos casos, ser demasiado capaz o inteligente puede ser lo que te impide llegar a la cima. Entender este fenómeno es clave para ver cómo se manipulan las estructuras de poder y tal vez incluso encontrar el camino para alcanzar esa influencia que otros parecen obtener sin esfuerzo. En el siglo XVI, en Florencia, exiliado de la vida política que amaba, Nicolás Maquiavelo escribió lo que se convertiría en uno de los tratados políticos más controvertidos de la historia, El Príncipe. A diferencia de los filósofos políticos idealistas que lo precedieron, a Maquiavelo no le preocupaba cómo deberían comportarse los gobernantes en un mundo perfecto. Se centró en cómo funcionaba realmente el poder en el mundo real. Todo el mundo ve lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Esta afirmación llega al corazón del pensamiento de Maquiavelo. Comprendió que la percepción a menudo importa más que la realidad cuando se trata de adquirir y mantener el poder. Y aquí está la primera pista de nuestra paradoja. Parecer competente es a menudo más importante que ser realmente competente. Maquiavelo observó que los gobernantes que muestran demasiada inteligencia a menudo se crean problemas a sí mismos. ¿Por qué? Porque la inteligencia suele venir acompañada de ciertos rasgos que pueden ser un lastre en las luchas de poder. Rasgos como el pensamiento matizado, las consideraciones éticas y la autoconciencia. Pensemos en lo que ocurre cuando una persona genuinamente inteligente entra en una estructura de poder. Suelen ver complejidad donde otros ven simplicidad. Reconocen limitaciones donde otros hacen promesas grandiosas. Se cuestionan a sí mismos donde otros proyectan una confianza absoluta. En situaciones donde la afirmación audaz prevalece sobre la deliberación reflexiva, estos rasgos intelectuales se convierten en obstáculos. Observe el contraste entre alguien como Sócrates, que cuestionó todo y finalmente fue condenado a muerte por la democracia ateniense, versus los líderes populistas a lo largo de la historia que llegaron al poder ofreciendo certezas absolutas y simples. La famosa sabiduría de Sócrates, sé que no sé nada, lo convirtió en un gigante filosófico, pero en un fracaso político. Mientras tanto, innumerables líderes han surgido afirmando que solo ellos tienen todas las respuestas. Un controvertido estudio de 2017 del Journal of Management sugirió algo que podría resultar incómodo. La inteligencia se correlaciona positivamente con la eficacia del liderazgo solo hasta un coeficiente intelectual de aproximadamente 120. Más allá de ese punto, la inteligencia adicional en realidad se convierte en un obstáculo para el surgimiento del liderazgo. Los investigadores sugirieron que las personas excepcionalmente inteligentes tienen dificultades para conectarse e influir en otros que no pueden seguir sus complejos patrones de pensamiento. Piénsalo.
Ser demasiado inteligente podría, de hecho, impedirte alcanzar posiciones de liderazgo. Independientemente de que aceptes o no ese estudio, nos desafían a repensar qué tipo de inteligencia ayuda realmente a alguien a ganar poder. Pero la inteligencia bruta no es el único factor en juego. Si la inteligencia a veces puede ser una desventaja en los juegos de poder, ¿qué cualidades realmente ayudan a las personas a ascender en la escala? Esto nos lleva a un principio psicológico que explica por qué tan a menudo seguimos a las personas equivocadas. ¿Alguna vez has notado cómo la voz más fuerte en la sala a menudo se convierte en la más influyente, independientemente de lo que esa voz esté diciendo realmente? Este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra estructura psicológica. En la década de 1990, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger identificaron lo que hoy conocemos como el efecto Dunning-Kruger. Elección. Sesgo cognitivo, donde las personas con conocimientos limitados sobreestiman dramáticamente su competencia, mientras que los verdaderos expertos tienden a subestimar la suya, conscientes de lo mucho que no saben. El necio piensa que es sabio, pero el sabio sabe que es necio. Shakespeare captó este principio siglos antes de que la psicología le diera nombre, pero Maquiavelo lo habría reconocido inmediatamente como una verdad fundamental sobre la dinámica del poder. Las investigaciones modernas confirman que este sesgo opera en contextos de liderazgo. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Personality and Social Psychology descubrió que las personas que mostraban exceso de confianza tenían más probabilidades de ser percibidas como líderes por sus pares, independientemente de su competencia real. La apariencia de certeza era más persuasiva que la experiencia demostrada. Pensemos en figuras como George Armstrong Custer, cuya confianza suprema lo llevó a tomar decisiones militares catastróficas, pero que le valió ascensos rápidos y seguidores devotos. O miremos la industria tecnológica, donde los fundadores que hablan en términos absolutamente visionarios a menudo consiguen financiación masiva en detrimento de empresarios más mesurados y experimentados. Las obras de Adam Diamond son un claro ejemplo de ello. A pesar de tener un modelo de negocio inestable, su confianza inquebrantable lo ayudó a atraer miles de millones de dólares en inversiones y un grupo de seguidores casi de culto. Este patrón se repite globalmente. El hijo japonés de SoftBank, Masayoshi, perdió 700 millones de dólares en inversiones fallidas y mantuvo la confianza de los inversores gracias a la fuerza de su personalidad. Los oligarcas rusos ascendieron no gracias a su competencia, sino a sus conexiones y confianza durante el periodo posterior a la privatización. Singapur, por el contrario, creó salvaguardas específicamente diseñadas para evitar que la confianza prevalezca sobre la competencia en la selección de líderes. En 2012, investigadores de Stanford y la Universidad de Houston descubrieron que el narcisismo, no la competencia, puede ser el predictor más fuerte de quien emerge como líder en grupos no estructurados. Los grupos liderados por narcisistas no obtuvieron mejores resultados, simplemente pensaron que lo hicieron. ¿Por qué sucede esto? Nuestros cerebros utilizan atajos mentales al evaluar a los demás. La confianza es señal de competencia. La decisión sugiere claridad de pensamiento. Estos atajos resultaron útiles a nuestros antepasados en entornos sencillos, pero resultan problemáticos en nuestro complejo mundo moderno, donde la auténtica experiencia a menudo implica reconocer la incertidumbre. Esta ilusión de confianza explica cómo individuos incompetentes pueden llegar inicialmente al poder, pero hay algo aún más insidioso en juego.
un mecanismo que les ayuda hacia afianzar su posición en organizaciones enteras. Maquiavelo observó algo crucial sobre las estructuras de poder. Los líderes incompetentes tienden a rodearse de subordinados aún menos competentes. En El Príncipe, Maquiavelo escribió: «El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean». Lo que Maquiavelo entendió fue que los líderes débiles seleccionan deliberadamente subordinados más débiles para asegurarse de que nunca enfrenten amenazas a su autoridad. Esto crea un efecto en cascada donde la incompetencia se institucionaliza. El doctor Totoma Kamuro Premuseis, psicólogo organizacional, describe esto como una amenaza a la competencia. Los líderes inseguros se sienten amenazados por miembros de equipo competentes que podrían exponer sus limitaciones o eventualmente reemplazarlos. En lugar de seleccionar por talento, seleccionan por lealtad y personalidades no amenazantes. Piénselo como una sequía de competencias que se propaga desde el liderazgo central. En la corte del emperador, los administradores capaces fueron reemplazados sistemáticamente por aduladores y artistas, lo que aceleró la decadencia de Roma. En el Brasil contemporáneo, el sistema político del Zen Roma institucionaliza esta dinámica donde funcionarios políticos incompetentes obtienen posiciones a través de conexiones personales en lugar de méritos. Naciones africanas como Zimbabue, bajo el gobierno de Mugabe, vieron cómo sus administradores capaces eran reemplazados sistemáticamente por leales partidarios del partido. Las consecuencias económicas serán devastadoras. Esto crea lo que los científicos organizacionales llaman homopía, la tendencia de los individuos a asociarse con otros similares. En las estructuras de poder, esto significa que los líderes incompetentes crean islas de incompetencia a su alrededor, aisladas de puntos de vista conflictivos y de críticas constructivas. Pregúntese: ¿ha trabajado alguna vez en una organización donde se desalentaba a hacer preguntas? ¿En qué casos plantear inquietudes fue etiquetado como no ser un jugador de equipo? Estos son síntomas de este efecto red en acción. Sin embargo, incluso sabiendo todo, esto todavía nos sentimos atraídos por líderes que ofrecen respuestas simplistas. Esta vulnerabilidad te ayuda a explicar por qué la incompetencia sigue prosperando a pesar de nuestras mejores intenciones. ¿Por qué a menudo elegimos líderes que ofrecen respuestas simples a problemas complejos? La respuesta está en la psicología cognitiva y en nuestra necesidad fundamental de certeza en un mundo incierto. La auténtica experiencia casi siempre va acompañada de matices. Los verdaderos expertos comprenden las limitaciones de sus conocimientos, reconocen la complejidad, reconocen que hay compensaciones, pero estas virtudes intelectuales pueden ser profundamente insatisfactorias para nuestras necesidades psicológicas, porque la gran mayoría de la humanidad se conforma con las apariencias como si fueran realidades y a menudo se deja influenciar más por las cosas que parecen que por las que son. Cuando Maquiavelo escribió estas palabras, identificó algo fundamental sobre la psicología humana. Anhelamos certeza incluso cuando ésta no es posible ni realista. Pensemos en lo que ocurre en tiempos de crisis o de incertidumbre. La gente rara vez se une al líder que dice que esta es una situación compleja sin respuestas fáciles, que requerirá una reflexión cuidadosa e inevitables concesiones. En lugar de ello, siguen a la persona que proclama con confianza: «Solo yo puedo solucionar esto». La solución es sencilla. Observe cómo los científicos ambientales reales hablan sobre el cambio climático con advertencias cuidadosas, rangos de posibilidades y recomendaciones políticas matizadas,
En comparación con cómo las figuras populares de ambos lados enmarcan el tema con absoluta certeza. El enfoque científico, aunque intelectualmente honesto, lucha por competir con la comodidad psicológica de las narrativas simples o considerar los debates sobre la atención médica. Los verdaderos expertos médicos reconocen que en cualquier sistema existen compensaciones complejas, mientras que las figuras políticas ofrecen soluciones simplistas que prometen todo sin desventajas. ¿Qué enfoque suele obtener el apoyo público? Lo simple y cierto, independientemente de su viabilidad. En un experimento particularmente impactante de 2017, los investigadores de Yale descubrieron algo inquietante sobre cómo procesamos la información política. Cuando a los sujetos se les presentaron problemas y soluciones políticas matemáticamente complejos, su capacidad para interpretar correctamente los datos se vio directamente afectada por si los resultados se alineaban con sus creencias políticas. Aún más sorprendente es que los participantes más hábiles en matemáticas mostraron el sesgo más fuerte. Usaron su inteligencia no para llegar a la respuesta correcta, sino para justificar su conclusión preferida. Los psicólogos cognitivos llaman a esto cierre cognitivo. Nuestro deseo de respuestas definitivas en lugar de una ambigüedad continua. Los estudios muestran que cuando las personas se sienten amenazadas o inseguras, su necesidad de cierre cognitivo aumenta drásticamente. Se vuelven más receptivos al pensamiento en blanco y negro y están más dispuestos a seguir a líderes autoritarios que proyectan certeza absoluta. Esto crea una dinámica peligrosa. Cuanto más complejo y aterrador se vuelve nuestro mundo, más susceptibles nos volvemos al pensamiento simplista y a los líderes que lo promueven. Es como un fallo del sistema inmunológico psicológico. Precisamente cuando más necesitamos un pensamiento matizado, nos volvemos más vulnerables a los atajos intelectuales. Pregúntese, ¿alguna vez se ha sentido atraído por una explicación precisamente porque era simple y definitiva, incluso cuando una parte de usted sospechaba que la realidad era más compleja? Ese es el principio que actúa en tu propia mente. Si bien nuestra comodidad psicológica con la simplicidad explica parte de esta dinámica, hay una dimensión aún más preocupante que considerar. Uno que revela por qué la inteligencia por sí sola no garantiza una resistencia efectiva al poder manipulador. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve realmente inquietante. Sugirió que las consideraciones morales a menudo obstaculizan a las personas inteligentes en las luchas de poder. En lo que podría ser su pasaje más infame, escribió: «Es necesario que un príncipe que desee conservar su posición aprenda a no ser bueno y a usar o no este conocimiento según la necesidad». Si bien las personas inteligentes suelen desarrollar un razonamiento moral más complejo, esto puede, de hecho, obstaculizar su capacidad para competir por el poder contra quienes no están sujetos a tales consideraciones. En cualquier entorno competitivo, quien esté dispuesto a cruzar los límites éticos tiene acceso a estrategias que los competidores, moralmente limitados, no tienen. Pueden hacer promesas que no tienen intención de cumplir. Pueden debilitar a sus rivales mediante el engaño. Pueden explotar miedos y prejuicios que otros se niegan a tocar. Consideremos los destinos contrastantes de Cicerón y Julio César en la antigua Roma. Cicerón, brillante y con principios, finalmente perdió la lucha por el poder ante César, quien no tuvo reparos en cruzar el Rubicón, literal y figurativamente, rompiendo las normas que sus oponentes se sentían obligados a respetar. En contextos modernos,
Vemos a candidatos éticos luchando contra oponentes dispuestos a emplear el engaño y el asesinato del carácter. En contextos organizacionales, los investigadores de la Universidad de Columbia Británica descubrieron que los rasgos psicopáticos, como la falta de empatía, se asociaban positivamente con un avance rápido cuando se combinaban con encanto social. Este patrón aparece en diferentes culturas, desde el arquetipo de la mujer de negocios despiadada Shenu de China hasta las empresas nórdicas, donde los estudios muestran que, a pesar del énfasis cultural en la colaboración, los líderes manipuladores a menudo superan a sus pares más éticos en velocidad de avance. Esto crea lo que los teóricos de los juegos llaman una carrera hacia el abismo. Cuando las tácticas poco éticas resultan exitosas, otros enfrentan presiones para adoptar enfoques similares o quedarse atrás. Con el tiempo, esto puede transformar sistemas enteros, haciendo que el comportamiento poco ético sea la norma en lugar de la excepción. Entender estas dinámicas oscuras podría hacer que la situación parezca desesperada. Pero no todos los entornos recompensan por igual la incompetencia y el comportamiento poco ético. Al reconocer qué condiciones favorecen la estupidez y el poder, podemos empezar a diseñar sistemas que seleccionen en función del mérito genuino. Machiavelli entendió que diferentes entornos recompensan diferentes cualidades. Algunos contextos seleccionan naturalmente la competencia, mientras que otros crean un terreno fértil para que florezca la incompetencia. ¿Qué determina qué tipo de entorno se desarrolla? Varios factores estructurales. En primer lugar, los ciclos de retroalimentación y las estructuras de rendición de cuentas. En entornos con retroalimentación clara e inmediata sobre las decisiones, la incompetencia queda rápidamente expuesta. Pensemos en un cirujano cuyos pacientes mueren constantemente, o en un ingeniero de puentes cuyas estructuras se derrumban. Estos campos tienden a seleccionar la competencia genuina porque el fracaso es obvio y tiene consecuencias. Pero en entornos donde la retroalimentación es tardía, indirecta o fácilmente manipulable, la incompetencia puede prosperar indefinidamente. Sistemas políticos en los que los resultados pueden atribuirse a predecesores o a factores externos. Jerarquías corporativas donde los resultados pueden verse oscurecidos mediante una contabilidad creativa o paisajes mediáticos donde ser entretenido importa más que ser preciso. Todos ellos son terreno fértil para el ascenso de los incompetentes. En segundo lugar, el diseño institucional y la distribución del poder. Los sistemas de poder centralizados con controles y equilibrios débiles crean condiciones donde prospera la incompetencia. El colapso de la Unión Soviética se aceleró por un sistema que concentraba la toma de decisiones en manos irresponsables. Por el contrario, la estructura de gobierno corporativo de doble directorio de Alemania, que separa la gestión de la supervisión, proporciona una resistencia estructural al liderazgo incompetente. En tercer lugar, la asimetría y complejidad de la información. Cuando el éxito se puede medir y comparar fácilmente, el mérito tiende a ganar. Pero cuando los objetivos son ambiguos o el éxito se evalúa subjetivamente, el estilo a menudo triunfa sobre la sustancia. Las personas tienden a juzgar más por lo que ven que por lo que tocan, ya que todos te observan, pero pocos interactúan contigo. Esto refleja cómo las personas, especialmente en áreas complejas, suelen basarse en impresiones superficiales en lugar de en un análisis profundo. Además, las estructuras económicas que premian el rendimiento a corto plazo favorecen a líderes incompetentes con solo apariencia de éxito, como se vio en la crisis financiera de 2008, donde los incentivos a corto plazo promovieron líderes sin sustancia.
Reflexiona sobre cómo los sistemas a tu alrededor pueden favorecer a los incompetentes. Incluso en sistemas bien diseñados, los líderes incompetentes pueden ascender gracias a tácticas psicológicas que manipulan percepciones y neutralizan a la oposición. Estos líderes usan el tribalismo y la política de identidad, creando divisiones entre nosotros y ellos, lo que les permite protegerse de las críticas. La fusión de identidad entre el líder y sus seguidores hace que cualquier desafío se perciba como un ataque al grupo. Ejemplos actuales incluyen figuras como el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quienes han utilizado divisiones políticas y étnicas para consolidar su poder. Además, estos líderes generan caos y controversia constantemente, manteniendo a sus seguidores distraídos y desorientados, evitando así que se concentren en sus fracasos o decisiones erróneas. En resumen, los líderes incompetentes no solo ascienden por casualidad, sino que lo logran manipulando percepciones y utilizando tácticas de identidad, caos y distracción para mantenerse en el poder. Los líderes incompetentes agotan nuestros recursos mentales al mantenernos ocupados con indignaciones constantes, dejándonos sin energía para un análisis crítico o resistencia organizada. Además, emplean el doble pensamiento, como lo llamó Orwell, manteniendo creencias contradictorias para reescribir la historia, haciendo que la verdad sea subjetiva y que la rendición de cuentas sea imposible. La gente común, según Maquiavelo, suele dejarse llevar por las apariencias. Esto no es un desprecio, sino una vulnerabilidad humana. Nuestra mente está diseñada para mundos más simples, lo que nos hace susceptibles a la manipulación en entornos de información complejos. Los líderes incompetentes también explotan las crisis económicas, ofreciendo soluciones fáciles a problemas difíciles. En tiempos de inseguridad económica, muchos buscan respuestas simples, lo que favorece el ascenso de estos líderes. Piensa en tu propio consumo de medios. ¿Te distraes con el último escándalo en lugar de enfocarte en problemas más profundos? Reconocer estos patrones es vital, pero también necesitamos estrategias para protegernos. A nivel personal, la conciencia es nuestra primera defensa. Comprender las fuerzas que nos manipulan nos hace menos vulnerables. Hay 3 prácticas clave para defendernos. Primero, cultivar humildad intelectual, reconociendo los límites de nuestro conocimiento. Las personas humildes intelectualmente toman mejores decisiones, basadas en evidencia, no en certeza infundada. En segundo lugar, desarrollar alfabetización mediática, aprender a distinguir entre lo superficial y lo sustancial, eligiendo fuentes confiables y filtrando la calidad sobre la cantidad de información. Warren Buffett dijo que las personas exitosas dicen no a casi todo, y lo mismo aplica a la información. Los pensadores sabios rechazan el ruido y se concentran en lo esencial. Además, debemos practicar la reflexión filosófica, alejándonos de la rutina diaria para examinar principios más profundos. Los estoicos recomendaban reflexionar a diario para evitar reacciones emocionales impulsivas. Según Bacon, el hombre sabio crea más oportunidades de las que encuentra, y la reflexión nos convierte en agentes activos de nuestro entorno mental. A nivel colectivo, el diseño institucional es clave. Los sistemas deben estructurarse para reducir los sesgos y la incompetencia. 3 pilares fundamentales son: primero, mecanismos de rendición de cuentas sólidos, que garanticen una retroalimentación honesta, como se vio en la tragedia del Boeing 2. Fomentar la diversidad cognitiva en las decisiones, ya que los equipos diversos son más precisos al cuestionar suposiciones y reducir los puntos ciegos. Y tercero,
Imponer transparencia para evitar que la complejidad o el secretismo encubran la incompetencia, como ocurre con las leyes de transparencia en gobiernos o la divulgación de conflictos de interés en la medicina. La educación debe centrarse no solo en habilidades técnicas, sino también en el pensamiento crítico y el razonamiento ético. Grandes civilizaciones, como Atenas y Florencia, cultivaron sabiduría, no solo enseñaron. Reflexiona sobre qué protecciones están presentes en tu comunidad y cuáles faltan. Y si rediseñamos nuestros sistemas con base en competencia, humildad y verdad, ¿qué tipo de mundo podríamos crear? Finalmente, volvemos a Maquiavelo. Durante siglos ha sido malinterpretado. No defendía los patrones oscuros que describió, sino que los exponía. Creía que al entender cómo funciona el poder, podríamos crear mejores sistemas de gobierno. No es el título lo que honra a las personas, sino cómo se usan esos títulos. Maquiavelo y la psicología moderna nos muestran verdades incómodas sobre la naturaleza humana y los sistemas sociales, pero son estas verdades las que necesitamos para mejorar el futuro. El objetivo no es ignorar estas dinámicas, sino comprenderlas para diseñar sistemas que protejan nuestras vulnerabilidades humanas. La inteligencia, unida al coraje moral, sigue siendo nuestra mejor esperanza para crear sociedades donde el mérito prevalezca. ¿Qué situaciones has identificado en tu entorno que resuenan con lo que discutimos? Nos encantaría saber tu punto de vista. Si lo que has escuchado te ha parecido interesante, acompáñanos para continuar explorando estos temas. Al final, es el entendimiento lo que nos permite avanzar.